Génesis capítulo 1 y estoy muy contento, emocionado y a la vez nervioso. Es mi primera vez que voy a predicar Génesis, pero créeme, es un libro, muchos dicen, es un libro muy difícil y sí, dependiendo cómo lo quieras abordar. Y hoy vamos a abordarlo de varias maneras, pero tienes que saber que la Biblia es ciertamente inspirada por Dios y ciertamente tiene un sentido y tiene también una lógica literaria. Entonces vamos a ver de qué trata el pasaje, ¿no? Y por qué está escrito y para quién está escrito. Si no tienes idea de quién escribió Génesis, bueno, esto es uno de los libros de Moisés, de los primeros 5 libros de Moisés. Entonces esto le fue dado a Moisés para ser parte del Pentateuco, de lo que conoces como los primeros 5 libros de tu Biblia. Y entonces Moisés escribe esto, inspirado por Dios, y escribe esto con una razón y un sentido. Ya estás ahí, Génesis capítulo 1, versículo 1. No sé muy bien hasta dónde vamos a llegar, yo estudié todo el capítulo, pero si quisiéramos podríamos quedarnos en el versículo 1 y estar meditando acerca de eso, pero no sé qué va a pasar, porque Génesis tiene 50 capítulos, entonces imagínate ir así, pero bueno, no en todos los capítulos nos vamos a estacionar mucho, pero me gustaría que antes de comenzar a leer viéramos un video. Y estaba buscando otro video en especial, pero ese video tiene varios años que se hizo y para ese entonces las cámaras no eran muy buenas, entonces ya se ve horrible. Entonces busqué un video que es de la NASA, entonces este tiene buena calidad y a ver si podemos apagar las luces de aquí adelante o de todas y poner este video. Antes de empezar a leer, contemples un poco esto. The Hubble Space Telescope has given us an incredible image for its 30th birthday. This image reveals a beautiful nursery for new stars in a nearby satellite galaxy to our own Milky Way. The bright, newly formed stars in the middle of this image are at least 10 times more massive than our Sun. Powerful radiation from these stars is causing the surrounding gas to glow in stunning colors. The blue indicates oxygen gas heated to nearly 20,000 degrees Fahrenheit. The red indicates the presence of nitrogen and hydrogen. Those massive stars are also driving powerful winds of charged particles which are sculpting out the bubble and ridge structures we can see across the nebula. The blue nebula at the lower left of the image is actually material ejected from a single huge star in the center. That star is 200,000 times brighter than our Sun. The whole region shows how dynamic our universe is, with stars continuing to form and affect their surroundings, and it's Hubble's exquisite vision from its orbit above Earth's atmosphere that gives us the ability to get a clear glimpse of this kind of incredible beauty and activity. The Hubble Space Telescope has changed the way we think of space and our place in the universe. Hubble has refined our understanding of the age of the universe and its rate of expansion, and through its deep fields, it has peered across billions of light years to reveal ancient adolescent galaxies we can compare with our own Milky Way. It has shown us the telltale effects of mysterious dark energy and dark matter, and it has given us a front row seat to these beautiful interstellar clouds and nebulas where new stars and their surrounding disks of dust and planets continue to form. Hubble is in excellent technical health and is expected to continue its exploration of the universe for quite a few years to come. Multiple astronaut missions to service the Hubble Space Telescope over the years have kept Hubble at the forefront of capability. With each servicing mission, astronauts repaired or replaced instrumentation, keeping Hubble better than ever before,
The final servicing mission in 2009 was extremely successful, so that even today, Hubble is more scientifically powerful and productive than ever before. You can find out more about the Hubble Space Telescope at the website nasa.gov/Hubble and on social media at NASA Hubble. Bueno, este es un video de la NASA del aniversario de este telescopio que se llama Hubble y entonces todas estas son imágenes reales del universo. No son simulaciones, son fotos e imágenes que se adquieren a través de este telescopio. Y entonces hablan acerca de las galaxias y, por ejemplo, se alcanza a ver cuál es nuestra galaxia y se alcanza a ver una nebulosa, ¿no? Y entonces están hablando acerca del gran descubrimiento que han tenido a través de este telescopio. Si pueden prender estas luces. Y entonces dice algo importante, que en algo están de acuerdo los científicos, en que el universo se sigue expandiendo, ¿no? Entonces no alcanzan a ver ni el 5% de lo que es el universo. Entonces, nada más piensa en eso. Y el libro de Génesis significa eso, el principio, el inicio de todo. Y este es el Génesis de Dios, y es cómo comienza todo, pero es importante esto, no es cómo comienza Dios. Porque vamos a ver que Dios no tiene principio ni final, sino es cómo comienza todo y para qué y por qué. Y lo que es religión y filosofía, hay muchísimas ideas de cómo comienza todo, ¿no? Y entonces hay muchas ideas y tienes, es más, la idea y la teoría que se enseña en nuestro México es la teoría de la evolución, y entonces ya sabes cómo comienza todo, Big Bang, y entonces un montón de partículas y moléculas que simplemente flotan, un día se juntan la una con la otra, y entonces un renacuajo nace en el agua, y entonces ese renacuajo sale del agua, se le forman pies, se le forma pelo, crece, ¿no? Hasta llegar en millones y millones de años de evolución a llegar a ser tú, ¿no? Y eso es lo que se enseña. Y esa es la teoría de la evolución. Y hay grandes exponentes y científicos que defienden esta teoría. Hay grandes filosofías y hay grandes religiones que hablan acerca del principio de todo, y todos hablan acerca de bueno, es que comenzó así por esto. Pero nadie responde realmente las preguntas más básicas y existenciales del hombre, que es ok, sí, tú dices que comenzó así, pero ¿por qué? ¿Cuál fue la razón que comenzó el mundo? Y lo que pasa con la teoría de la evolución es que no da una razón y no da un propósito. O sea, tú no tienes razón de ser, ¿no? Tú no tienes propósito, porque simplemente como el mundo comenzó en un accidente, tú lo que eres es un accidente. Dices, ya me lo habían dicho mis papás. Gracias. Pero entonces eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver, y hay un gran exponente del ateísmo que habla acerca de esto y defiende esta teoría de la evolución, y entonces habla acerca de que no hay Dios, de que somos un accidente, de que simplemente con años y años de evolución tú tienes una carga genética que te hace ser como eres. Y no puedes cambiar, ¿no? Y simplemente eres un esclavo de la carga genética que te tocó. Y yo digo, ¿y cómo le explicas eso a una mujer que acaba de ser abusada por un hombre? Dices, bueno, no lo culpes. O sea, no tiene culpa, él simplemente es esclavo de la genética que le tocó. Y entonces en su genética estaba eso, y simplemente pues ya tuvo que responder a eso, a su genética, y simplemente hizo lo que hizo. Y si te das cuenta, si vemos las cosas así frías, te das cuenta, no puede ser así. No puede ser así. Y después de ver esto, el universo,
Deberíamos de hacernos algunas preguntas y deberíamos reconsiderar algunas cosas, pero entonces vamos a lo que Dios dice. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza así, en el principio, porque por aquí debemos comenzar y por aquí debemos entender quién es Dios y cómo quiere relacionarse con nosotros. Génesis no es un libro donde vas a encontrar todas las preguntas que tienes, ¿no? ¿Qué preguntas tienes? Oye, Dani, ¿y vamos a hablar de los dinosaurios? La Biblia no habla acerca de eso. No estoy diciendo que no pudieron haber existido. Pero el propósito del libro de Génesis es no resolver tu duda si hubo dinosaurios o no. El libro de Génesis no nos da todas las respuestas que queremos escuchar, pero sí nos da todas las respuestas que necesitamos para conocer quién es Dios y quién somos nosotros. Es muy importante que entiendas esto. No hay otra creencia o filosofía o teoría o religión que hable más claramente del principio que la Biblia. Tienes que saber que lo que vamos a leer aquí no es un cuento de hadas, y que el hecho de que no podamos comprobar cosas solo porque no son las cosas que tú conoces o que tú has visto, no quiere decir que Dios no pueda hacer estas cosas. Algo que tienes que entender para abordar Génesis es que el mundo no comenzó cuando tú naciste. Que antes de que tú nacieras había un mundo. Que antes de que tú nacieras, es más, tus papás eran muy felices sin ti. Y no tiene nada de malo, no digo que ahora sean menos felices. Pero piensa eso, porque el humano piensa que el mundo gira alrededor de él. Y que el mundo comienza cuando tú empiezas. Y que entonces todo lo demás gira alrededor de ti, que tú eres el centro del universo. Y puedes llegar a hacerle estas preguntas a tus papás. Oye, ¿ustedes eran felices antes de mí? Y si son honestos te van a decir, pues la verdad sí. O sea, no es que ahora seamos menos felices. Es más, seguramente les dio mucho gusto la noticia. Pero el mundo no comenzó contigo. El mundo comenzó como idea de Dios, Él estando antes del principio. Dios estaba bien y estaba perfecto sin nada de nosotros, sin el mundo existiendo. Dios ya existía y estaba bien con eso. Entonces, algo que tienes que recordar, tú no eres el centro del universo. No sabes todo ni entiendes todo. Y podemos ver tu boleta y vamos a ver que ni entiendes todo ni sabes todo. Génesis no es un libro de fantasías, es Dios mostrándose al hombre y revelándose como un Dios creador, todopoderoso, dejándose ver, aunque sea un poco de la gloria que Él tiene acerca de la creación. Tienes que saber que si crees en Jesús, Jesús creía en Génesis literal. Él cuando viene al mundo, es más, habla de Moisés y dice, como Moisés dijo, como Moisés escribió. Jesús no viene y dice, oigan, bueno, Moisés estaba un poco, le dio insolación y entonces escribió cosas que no son ciertas, pero que las puso así para hacer más bonito la creación. Sino que Jesús vino al mundo y dio fe de que lo que escribió Moisés, eso es. Jesús siendo Dios mismo. Todas tus preguntas existenciales, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Se responden en este libro. Y aunque te decía hay cosas que no podemos comprobar, eso no elimina la veracidad de las Escrituras. ¿Cuántas cosas de las que vimos en el video de las galaxias entendiste?
¿Cuántas cosas más crees que hay? Nosotros estamos acostumbrados a medir y a simplemente, a estructurar en nuestra mente ciertas cosas y conocimientos, pero Dios es mucho más que eso. La única manera de interpretar Génesis 1 es no interpretarlo, sino creer exactamente lo que dice. La Biblia es el documento más antiguo y confiable, más examinado a través de la historia y más comprobado que conocemos. No hay documento más antiguo y más comprobable que la Biblia. Las cosas que se le cuestionan son mínimas comparadas a las que son comprobables en la historia. Y entonces comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios crea de la nada. Esta palabra creó es de la nada. De la nada Dios crea el universo y crea todo. Y versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Dios crea el mundo, y hay muchas teorías acerca de lo que pasa entre el versículo 1 y el versículo 2, pero hay religiones que han salido de esto. Pero si te das cuenta, la Biblia no nos da a pensar ninguna otra cosa más que lo que dice. Dios creó el mundo y creó los cielos y la tierra. Y versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba desierta. Que las cosas no estaban en el orden como tú y yo los conocemos, ni en el orden correcto. No quiere decir que algo pasó y que todo estaba mal. Simplemente lo que nos está dejando ver, lo que dice en el versículo 2, es que el mundo fue creado por Dios, pero no fue creado en vano. O sea, si Dios hubiera creado el mundo simplemente en vano, lo hubiera dejado como estaba. Lo que está queriendo decir que estaba desordenado y vacío es que le faltaba el propósito para que el mundo fue creado. Y esto también desordenado y vacío, y las tinieblas que estaban sobre la faz del abismo, es como materia y moléculas mezcladas, pero no tenían un orden en el mundo, en la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ve lo que dice ahí: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y tenemos por un lado a Dios creando las cosas, y vamos a ver que por el poder de su palabra. Y vemos al Espíritu Santo, dice que moviéndose sobre la faz de las aguas. Es como si el Espíritu Santo estuviera empezando a tomar la creación y a empezar a dar como aletear, como las gallinas aletean sobre los polluelos. Y aunque todo era un caos en el mundo, Dios empieza a darle sentido y el Espíritu Santo va a empezar a darle orden. Versículo 3: y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿cómo comienza todo? Dios creando las cosas. Dios creando las cosas con un propósito. Dios acomodando las cosas en su lugar y Dios trayendo luz. ¿Y qué nos da a entender aquí? Que es lo que conocemos como la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en perfecta comunión creando las cosas. En el principio. Dios creando todo y dijo Dios: sea la luz, y fue
la luz. Ahora esto es muy importante porque hay quienes dicen, ¿cómo es que fue la luz si todavía no llegamos al versículo donde Dios creó el sol y la luna y las estrellas? Dios está creando la luz, pero está hablando en un sentido no solo físico, sino también espiritual. Y tú tienes que saber que la luz existe sin que exista el sol o alguna de las lumbreras. O sea, nada más tienes que pensar en eso. La luz existe. Aunque esté oscuro, ¿no? Hay ciertas partículas de luz que no se pueden ver por completo, como cuando sale el sol, pero existe. No es que Dios prendió una lámpara, ¿no? Y puso un interruptor, un switch. No, o sea, Dios hizo la luz. Antes de crear el sol, la luna y las estrellas, Dios hizo la luz. Y está hablando de eso físico. Dios nos dio ojos para poder ver la luz, porque íbamos a ver colores. Pero no solamente está hablando de la luz física, sino de la luz espiritual, y está hablando de lo que Dios iba a traer a través de Jesús. Está hablando de lo bueno y lo malo, porque dice en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y Dios en el primer día hace estas cosas. Y cuando dice un día, está hablando, la palabra que ocupa en el original significa eso. Un día como tú y yo lo conocemos. 24 horas. ¿De quién crees que fue la idea de que los días duraran 24 horas? De Dios. O sea, Él va a poner las cosas en su lugar. Y tienes que saber que Dios crea el mundo y Él va a poner las reglas del mundo. Y más adelante vamos a regresar a esto de que creó la luz. Versículo 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dices, ¿qué es la expansión? Mira lo que dice el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y Dios separa las moléculas de agua en el mundo. Piensa esto, o sea, nosotros vivimos en el mar y hay ríos. ¿O alguna vez has visto un documental del río Amazonas? ¿Cómo es? Y es el gran pulmón de este lado de América. ¿Y cómo es que está ahí? ¿Y cómo es que llegó ahí? Si ponemos atención, vamos a ver esto, que toda la creación nos da pistas de que hay un creador y un diseñador de todo esto. Versículo 9, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿bueno para qué? Dios crea el mundo y ve que todo está desordenado, o sea, lo hace con un propósito. O sea, estar desordenado es que le falta todavía el propósito principal para el que Dios creó el mundo.
Y entonces va creando cosas y va haciendo cosas día tras día y empieza a ver que esto es bueno. ¿Bueno para qué? Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Y nada más piensa esto, a lo mejor tú y yo ya estamos muy lejos de lo que hace 2 o 3 generaciones nuestros antepasados hacían, que muchos de ellos se dedicaban ¿a qué? A la agricultura. Entonces tu abuelo, tu bisabuelo o tu tatarabuelo seguramente tuvieron que ver algo con la agricultura. Y sabían de semillas y sabían cómo plantarlas y sabían regarlas, pero aunque tú puedes saber cuál es el proceso, incluso si fuiste a la escuela debes de saber cuál es el proceso que pasa una semilla para que nazca un árbol y dé fruto. Tú puedes entender toda la teoría de lo que pasa en ese proceso, pero no puedes entender cómo es que sucede. ¿Cómo es que sucede que de una semilla que cae al suelo y entonces cae en la tierra y muere? Porque muere, eso es lo que pasa. Muere totalmente, se seca, no hay vida. Con un poco de agua que absorbe de la tierra y calor, algo que está muerto empieza a tener vida y da fruto. Si pones atención en la creación, puedes ver una huella de quién es Dios. Y entonces piensa en cuál es tu fruta favorita. Y cómo nace y de quién fue idea. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios, versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, no solo Dios empieza a crear el mundo y empieza a hacerlo día por día, detalle a detalle, cosas que son buenas. ¿Para qué? Ahora, muy importante, Dios si Él es el creador, Él define qué es lo bueno, no nosotros. Y tú puedes venir y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con Dios en ciertas cosas, ¿no? Porque ¿qué de malo tiene esto? Sea como sea que se llame tu rollo. Y tienes que saber, el mundo no comenzó contigo y tú no pones las reglas. Dios creó todo y Dios hizo todo bueno en su tiempo. Y Dios primero crea el mundo y crea el lugar y separa las cosas y pone la tierra en su lugar, los cielos en su lugar, el mar en su lugar. ¿Y sabes por qué? Porque está creando un lugar para nosotros. No solo eso, sino que da semilla y árbol que da semilla y que dé fruto, porque está pensando en provisión. ¿Para quién? Para nosotros.
Y no solamente hace eso, sino saca las lumbreras y saca las estrellas para que haya sol en el día y luna. El sol también da vida a las plantas. Tú sabes que una de las cosas que más pasó en la pandemia es que muchos estuvimos bajos de vitaminas porque no salíamos al sol, porque estabas encerrado. ¿Sabías que el sol también te ayuda con eso? A algunos nos ha dado más el sol que a otros. Pero no solo eso, ¿para qué sirven el sol, la luna y las estrellas? No solamente para hacer canciones románticas, sino para marcar las estaciones del año. Y bueno, en nuestras estaciones es muy claro cuándo sale, todo el año sale el sol, pero en otros lugares hay estaciones donde no ven sol en muchos meses. Está nublado. Las estrellas, ¿para qué? Para navegación, para entender los tiempos. Versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana, el día 4. Versículo 20. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Una de las cosas que más se me quedaron en la primaria era cuando hablamos en ciencias naturales acerca de de los peces que viven en la penumbra. No sé si te acuerdas de eso, pero no se conoce ni un 5% de los peces que viven en esta zona denominada la penumbra. Y a veces de alguna manera mueren y logran salir. Y son monstruos, exactamente eso. Monstruos marinos. O sea, ni en la mejor película de terror se les ocurriría hacer algo como eso. Ni Vecna da tanto miedo como un pez de la penumbra. Y están hechos así, están feos, para que aguanten la presión del agua en las profundidades y el frío. Piensa en eso. O sea, Dios puso detalles, cada detalle. Versículo habla también de las aves que vuelan sobre la tierra en la expansión de los cielos, según su género, y ve toda la variedad de aves que tenemos, hasta las aves que crees que menos sirven. O sea, así dices, ¿y esto qué chiste tiene? Hay un ave que tiene, le llaman creo que pico de zapato, que tiene el pico más letal de todas y es más alta que yo. O sea, es un monstruo y ahí solamente existe en algunos lugares. ¿Para qué la hizo Dios? ¿Para que me diera miedo o qué? Pero vio Dios que era bueno. Versículo 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. O sea, Dios lo que hace es los crea especies, y Dios está de acuerdo que se multipliquen, que el mundo esté lleno de esta diversidad, de esta hermosura. Y lo que vemos es un creador creativo. ¿Por qué Dios no solo hizo gallinas y ya? Piensa, ¿no? O sea, ¿para qué existen los gansos? O sea, ¿qué dan los gansos? O sea, ¿alguna vez te has comido un ganso o un huevo de ganso? ¿Qué sentido tiene?
¿Por qué no nada más hizo gallinas? ¿Por qué hizo patos también? ¿Por qué hizo cisnes? ¿Por qué tanta diversidad? Porque muestra un Dios que es creativo. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Algunos dicen, bueno, aquí se fueron creados los dinosaurios, que no dice la Biblia de dinosaurios. Pero sí es posible. Y dices, ¿para qué creó Dios la serpiente? O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo funciona el mundo animal? Y hace poco vi en las noticias que a alguien se le ocurrió que era buena idea traerse un pez de otro lado del mundo a México porque le gustó. Y entonces los echaron a un lago y este pez lo que hizo fuera de su entorno es acabar con la diversidad que había en ese lago, ¿no? Y afectar entonces todo el equilibrio natural. Y entonces ya se comieron a todos los peces que sí comía la gente de ahí. Y este pez ni se puede comer nada más porque les gustó a alguien y lo trajo a México. Y afectando todo el equilibrio, Dios dando equilibrio hasta eso en las especies. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género. ¿Te gustan los cortes de carne? Ribeye, New York, arrachera. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué nos muestran estos versículos? Nos muestran la grandeza de Dios. Un Dios creador que estaba en perfecta armonía, que no necesitaba nada, pero nos muestra también el poder de Dios. Nos muestra un Dios creador, inteligente, que tiene diseño, arte, es bueno en composición. No solo eso, sino un Dios que va a dar propósito. Nos muestra también evidencias. Y por ejemplo el Salmo, puedes anotar ahí, Salmo 19 del 1 al 4. Dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y hablando de los cielos, no está hablando solamente del cielo como lo ves, está hablando del universo, el cosmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni oída es su voz. Para toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y el salmista entiende esto. El mundo no es un accidente. El mundo tiene huellas de que hay un diseñador y hay un artesano que hizo todas las cosas. ¿Has visto esta montaña en Estados Unidos que están grabados en piedras algunos de los presidentes de Estados Unidos, los más famosos? Y si no, llega a buscarla en Google. Esas figuras de los presidentes, no es que un día se cayeron unas rocas, hubo un temblor, ¿no? Como cuando dicen que en una grieta aparece como un santo o una virgen. O sea, no es que pasó así de un día para otro. Es que tuvo que haber un artista que talló en piedra los rostros y puso los detalles.
¿Has visto este teatro en Sydney que sale en la película de Nemo? Es muy famoso, que está en la orilla del mar, que son como si fueran hojas. Lo puedes llegar a buscar, es uno de los monumentos más bonitos, de los lugares más bonitos. No es que alguien un día echó ahí por casualidad grava, ladrillos, ¿no? Cristales y aluminio, y entonces chocaron eso y un día se armó este monumento hermoso. Hubo un diseñador, hubo un arquitecto, hubo un constructor. De la misma manera, los cielos y el firmamento dan evidencia de que hay un Dios creador. Y mira, y puedes estar o no estar de acuerdo en muchas de las cosas, pero no puedes negar que hay evidencia de que alguien hizo todo esto. Pero entonces, si Dios creó todo, nada es casualidad y todo tiene un propósito. Y entonces, si Él nos hizo, puso un sello en nosotros y puso exactamente eso, propósito. Y mira lo que pasa en el versículo 26 entonces. Entonces dijo Dios, hagamos. Ahora, ¿con quién está hablando Dios? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. El Dios que se revela y dices, oye, nunca he entendido eso de la Trinidad. Yo tampoco. Porque no hay algo parecido y tú tienes que saber eso. A Dios no es algo que lo puedas poner en simples palabras y lo puedas entender así de fácil. Pero eso no quita que sea verdad. Eso no quita que salgas de aquí y puedas ver la playa y las estrellas y saber, alguien creó esto y Dios se ha revelado a nosotros. Y esto tiene sentido. Pero es un Dios que se revela a nosotros así y nosotros en nuestras mentes limitadas, la verdad, limitadas. Es más, ¿has visto esto de qué pasaría si desbloqueáramos la otra parte de nuestro cerebro? ¿No? Y hasta hay memes de que hacen puras tonterías si desbloquearas esa parte. Ni desbloqueando todo nuestro cerebro entenderíamos. Por eso cuando Pablo dice que sube al cielo y regresa, dice que hay cosas que ojo no vio ni oído oyó, o sea, cosas que si las ves no las creerías, no las entenderías. Las computadoras, si te das cuenta, están programadas y entonces ya hoy en día tienen, o sea, asignados muchísimos valores para que puedas entender y ver ciertos colores que en las computadoras pasadas no podías. Pero aún así hay colores que no puedes ver. Y hay ojos que no pueden ver los mismos colores que otros ojos. ¿Sabías eso? Así delimitados somos, pero un día Dios va a desbloquear todo eso y le veremos y entenderemos. Dios no revela todo lo que tú quieres saber en Génesis, sino revela todo lo que necesitas saber en Génesis para ver quién es Él. Versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y ve, esta es la gran diferencia ante todo lo demás que hizo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿qué significa esto? Dios es espíritu, no tiene un cuerpo. No quiere decir que Dios tiene manos de 5 dedos, tiene uñas, tiene la nariz respingada. Bueno, para otros no las tenemos así. O los ojos de cierta manera. Está hablando en sello, en cosas como creatividad, voluntad, conciencia. Y Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta imagen es como el sello.
A diferencia de toda la creación, somos los únicos que fuimos creados con este sello a su imagen. Y hay cosas en nosotros que son eso, un reflejo de Dios. No solo eso, sino también nos creó con la espiritualidad, como es Él. Y es más, Eclesiastés dice eso, que todo lo hizo bueno en su tiempo y puso eternidad en nosotros. Por eso cuando hablamos de estas cosas eternas, algunos empiezan a decir, claro, eso es que no puede ser de otra manera. Es que esto no puede ser todo. Porque Él ha puesto eternidad en nosotros, Él puso su sello. Y nos dotó de dones y nos hizo de una manera tan específica. Y a algunos les dio sus ojos rasgados, a algunos les dio el cabello chino. Y dices, yo no me gusta chino, me lo quiero alaciar. Y las lacias se lo quieren poner chino. Y digo, está bien, no pasa nada, pero Dios fue tan detallista contigo como para que no estés conforme con lo que Él te dio. Nada más no vayas a decir, bueno, Dios me hizo así gordito. No, Dios no te hizo gordito, Dios me hizo flojo. No, Dios no te hizo flojo. Pero ve, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios nos hizo, Dios nos dio propósito, y si Dios nos hizo, solo Dios nos puede decir quiénes somos y cuál es nuestra identidad. Ahora, ¿para qué creó Dios el mundo, el universo y todo? Dios creó y te creó a ti para su gloria. Dios creó el mundo para ser habitado y te creó a ti para que habitaras el mundo y para que le dieras gloria. Para que le conozcas y le disfrutes para siempre. Para que caigas rendido ante su grandeza al considerar estas cosas que a lo mejor cuando llegaste no habías considerado. Para que veas su grandeza, su majestad. Y entonces puedes hacerte esta pregunta: ¿por qué el Dios del universo puso sus ojos en mí? Y es bien triste ver que muchos jóvenes llegan a cierta edad, crecen en la iglesia, pero de repente un día dicen, ¿saben qué? Esto de Dios está bien, pero voy a buscar mi propósito y voy a buscar mi lugar y voy a buscar esto. Déjame decirte que fuera de Dios te vas a cansar y te vas a desgastar de buscar encajar en cualquier otro propósito. Te vas a dar de topes. Y si quieres buscarle, dale. Pero aquí te esperamos de regreso. Solo espero que puedas regresar. Esa es mi oración constante para ustedes. Que si se van, sepan regresar. Este mismo Dios que me creó inteligentemente, que diseñó mi manera perfecta, o sea, el cuerpo es una máquina perfecta que bombea sangre hasta el lugar que lo necesita, que da calor, que tiene partículas térmicas necesarias para ciertos procesos, que te dio con dones específicos que llevan su sello, como la creatividad, como la composición. Este mismo Dios es el que se está revelando a nosotros desde el principio en Génesis. Y es este mismo Dios que, como hizo en la creación en el principio, te hizo como hizo el mundo,
Y aunque estaba todo desordenado tu vida, Él la puede agarrar y la puede ordenar y puede poner luz en medio de ella. Y desde el principio podemos ver cómo es Dios y cuál es su carácter y qué es lo que quiere hacer con nosotros. Él quiere tomarnos, poner en orden nuestra vida y arrojar luz. Y puede tomar hoy tu vida hecha a pedazos o de cabeza y ponerla en orden. Qué tan arrogantes y orgullosos podemos ser para no rendirnos ante el Dios que nos ha creado, para no traer nuestra vida delante de Él, para no vivir asombrados por quién es Él, para no salir de aquí diciendo, pues, Señor, perdóname, por pensar que el mundo gira alrededor de mí. Deberíamos caer rendidos. Entender Génesis 1 debería cambiar tu vida para siempre. Debería de cambiar tu manera de ver el mundo, de desperdiciar tu vida. Debería de llevarnos a responder en adoración a Él. Pensar que fuiste hecho a su imagen, que lleva su sello, que es como si Dios pintara en un lienzo un reflejo de quién es Él. Eso somos tú y yo. Que puso eternidad en ti, que todo lo que hizo en ti fue para que le diera gloria, para que le dieras gloria, que puso en ti personalidad, moralidad, espiritualidad, emociones, voluntad, conocimiento, conciencia, creatividad. Eres la idea de Dios, Aunque le preguntes esto a tus papás y te digan, no, pues sí era feliz antes de ti. Ya muchos ni los planearon. Pero sí eres idea de Dios. Y eso debería ser diferente. Y eso debería ser suficiente. Ve el diseño de Dios en toda la creación y ve el diseño de Dios en tu vida. Y piensa, ¿qué voy a hacer con eso? Es inevitable saber y ver que fuiste creado. Pero entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Si Dios te creó para su gloria, ¿qué has estado haciendo? Y vamos a ver más adelante qué pasa, porque este era el plan perfecto de Dios y todo era bueno, pero ¿qué crees? Más adelante tú y yo lo echamos a perder. Y es inevitable comparar esto con Juan capítulo 1, que es como el Génesis hablando acerca de Jesús. Y déjame terminar, yo te lo leo, no tienes que ir ahí. Juan capítulo 1. Ve qué paralelismo tiene. Ve leyendo lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 1 y escucha lo que dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y cuando dice el verbo está refiriéndose a Jesús como la palabra de Dios, que es lo que está dando función a todo y creando Dios, la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto se puede sustituir. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después habla un poco de Juan, versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios creó el mundo y te creó a ti sabiendo que la humanidad iba a caer, dándonos libertad para elegir y sabiendo que tú y yo íbamos a elegir pecar,
pero Él ya proveyendo para eso a su Hijo desde el principio. Dios cohabitando, Jesús cohabitando con Dios Creador, listos para resolver el problema que tú y yo iniciamos. Ve, no solo la historia comienza en Dios, sino la historia también termina en Dios. Dios te crea, sabe que la vas a regar, la riegas y no te deja ahí abandonado, sino ya tiene lo necesario para que regreses a Él. Esta es la perspectiva con la que quiero que vayamos viendo Génesis, porque esta es la perspectiva real de quién es Él. Y hoy en la noche, antes de dormir, ¿por qué no? Si puedes ver las estrellas desde tu casa, te asomas o sales al patio y te tomas un momento con Dios. 1 minuto, 2 minutos. Para considerar la creación y para hablar con Él. Pensando en todas estas cosas, que Él te creó a su imagen, que Él creó todo para su gloria y te creó a ti con un propósito. Él creó el mundo no para que estuviera deshabitado, sino para que nosotros le habitáramos y en medio del mundo darle gloria. ¿Por qué no oramos y terminamos este